Montaraces, buenas noches. Hoy en Releyendo a Tolkien, con Gonzalo Rodríguez y los sospechosos habituales, tenemos hierbas aromáticas y guiso de conejo. Ya es parte de un final de un viaje, ¿no? Parte de un final de un viaje, en el cual pues ya estamos, digámosle, en el fin de esta historia, llegando al fin de la historia. También antes comentábamos off the record, ¿no? Nos quedan 22 capítulos, a excepción de que hagamos alguna trampa, como alguna vez que hemos juntado alguno, que tenían mucho que ver, pero al haber estado yendo salteados, pues posiblemente tengamos que dedicarle 22 meses más a esta epopeya que es leer todos los capítulos pues, de la trilogía del Señor de los Anillos. En este capítulo, sobre todo, me gustaría destacar el hecho, ¿no? El hecho de nosotros y ellos. Alguna vez hemos hablado, ¿no? De que Tolkien tenía muy claro quién era normal, ¿no? Quién era bueno, aunque influido por el pecado, es decir, podía ser un caído, y quién era malo. Esto se ve claramente en esa famosa carta en la cual ahora se acogen estos gilipollas para hacer esa basura de los anillos de poder, en la cual dicen posiblemente hubiera campamentos de orcos con sus orquitos y sus orquitas. Pero eso qué coño importa, ¿no? Si al final el orco es el mal y al mal solo se le combate. Aquí lo vemos claramente en este episodio en el cual Sam se plantea el hecho de que qué ha pasado, ¿no? Es decir, qué mentiras que le contaron a este chico para que dejara su tierra en el sur y acabara muriendo aquí. ¿Por qué? Porque aunque está equivocado, aunque está al servicio del mal, se ve como es uno de los nuestros. Recordaros cuando Gandalf no le dice claramente a los hobbits, no quitéis una vida con tanta facilidad, ¿no? Estamos de Gollum. Gollum es uno de los nuestros, aunque caído y corrompido a niveles extremos, pero jamás se plantea Gandalf que no te cepilles a un orco, porque el orco es el mal y el mal solo se le combate. Doy paso a Gonzalo para que nos ilustre, ¿no? Y vaya leyendo pues como es habitual en él y luego pues comentamos un poco por encima. Hierbas aromáticas y guiso de conejo. Me atrevería a decir que es uno de los capítulos más representativos de la personalidad de Sam. Hemos quedado en este foro en que Sam es un personaje clave en El Señor de los Anillos, no ya porque sin él es imposible que Frodo cumpla su misión y pueda acercarse a la grieta del destino, sino porque en Sam se concentran de manera paradigmática algunas de las virtudes fundamentales de los hobbits, que son en definitiva las virtudes que le doblan el brazo a Sauron. Entonces, es un capítulo, a mi entender, en el que se refleja bastante bien un poco el encanto y las virtudes, decíamos, de Sam. Y es un capítulo en el que venimos, fijaos, de la Puerta Negra. La Puerta Negra está cerrada. Es el capítulo anterior. Y entonces van a iniciar una búsqueda de una vía alternativa para llegar a Mordor. Y tendrán ya un primer encuentro con Faramir y una serie de circunstancias interesantes. Entonces, veamos, fijaos. Dice el capítulo: descansaron durante las pocas horas de luz que aún quedaban, corriéndose a medida que el sol se movía, hasta que la sombra de la cresta del valle se alargó por fin, y el hueco todo se pobló de oscuridad. Entonces comieron un poco, bebieron unos sorbos. Gollum no quiso comer, pero sí aceptó el agua de buena gana. Fijaos, dice, la oscuridad era profunda cuando por fin se pusieron en marcha. Es decir, se han cobijado y han decidido ponerse en marcha de una manera alternativa a acercarse directamente a las puertas de Mordor. En ese camino alternativo, bueno, pues va a ocurrir que Sam va a decidirse, lo vais a ver, a prepararse un pequeño guiso. Dice, era una felicidad que se les concediera aquella tregua, y un placer pisar un suelo que el Señor Oscuro dominaba desde hacía solo pocos años y aún no había caído en la ruina total. Es decir, ellos empiezan a salir de la zona marcada por la presencia de Sauron, de Mordor, y empiezan a descubrir una región en la que dice, más allá de las pendientes, estas estaban cubiertas de árboles sombríos, como nubes oscuras, pero alrededor crecía un túpido brezal de retamas, cornejos y otros arbustos desconocidos,
Aquí y allá asomaban unos pinos altos. Los corazones de los hobbits parecieron reanimarse. El aire fresco y fragante les trajo recuerdos de allá lejos, de las tierras altas de la Cuaderna del Norte. Se les concede una tregua. Fijaos lo importante que es siempre el clima, la flora, los paisajes, los árboles y la vegetación en Tolkien. Tolkien es un enamorado del bosque y siempre en su obra la naturaleza es reflejo, cuando es una naturaleza hermosa, es reflejo de los dioses, de los Valar, es hierofanía. Dice, el hambre, acaso más que la desconfianza, los mantenía despiertos. Habían empezado a añorar una buena comida casera, un bocado caliente sacado de la olla. Fijaos qué momento más hobbits. Habían empezado a añorar una buena comida casera, un bocado caliente sacado de la olla, comida con cuchara, de guiso y de estofado. Y dice más adelante, dice, estaban rodeados de bosquecillos de árboles resinosos, abetos y cedros y cipreses y otras especies desconocidas en la comarca. Separados por grandes claros y por todas partes crecía una exuberante vegetación de matas y hierbas aromáticas. El largo viaje desde Rivendell los había llevado muy al sur de su propio país, pero solo ahora, en esta región más protegida, los hobbits advertían el cambio de clima. No se dice suficiente hasta qué punto la Tierra Media refleja en gran medida el clima europeo, lo que sería la nación europea, ¿no? La gran nación europea que está entre el Atlántico y el Mediterráneo. Europa es una región peculiar, ¿no? Donde se incluye la fachada propiamente atlántica del noroeste, de la cual provienen los hobbits. Recordar, se subraya que los hobbits vienen del noroeste, como las islas británicas son el noroeste europeo, y hasta Gondor, y bajando del noroeste al sureste, se llega a las tierras de Gondor y más allá de Gondor a las tierras de Mordor, donde el clima es descrito muchas veces como un clima mediterráneo. De hecho, fijaos, creo que se habla aquí de árboles resinosos. El ciprés, como un árbol muy propio del Mediterráneo, y en algunos casos creo que se habla también del enebro, que es el típico árbol así también, y de la sabina, ¿no? Que tienen que ver con el clima mediterráneo, los pinos. Entonces, yo creo que hay un contraste entre el paraje atlántico del noroeste de la comarca y los escenarios mediterráneos conforme se acercan al sureste. Más adelante, fijaos, lo tengo aquí subrayado, avanza en esa dirección que vengo señalando porque dice, numerosos árboles crecían allí, plantados en tiempos remotos y envejecidos sin cuidados en medio de una legión de tumultuosos y despreocupados descendientes. Y había montes y matorrales de tamariscos, de olivos, de laureles, de nebros, de tomillo, de mejorana y de perejil. Esto para la gente de la Europa mediterránea nos suena todo, ¿verdad? Fijaos, dice olivo, laurel, enebro, tomillo, mejorana y perejil. Es casi la clave del aroma del monte mediterráneo, ¿verdad? España tiene casi 2/3 de clima o influjo mediterráneo, la costa mediterránea propiamente dicha y la España interior, que es un continental mediterranizado. Bien, pues el sur de Europa se reconoce en este paisaje. Siempre el clima, el paisaje y la flora como parte fundamental de Tolkien. Más adelante, cambiando un poco de tercio, plantean en primer lugar cómo Sam se deja empapar por los aromas del Mediterráneo, pero después, ojo, fijaos lo que se nos dice, llegan a una fuente donde se lavan y beben y dice, no se habían alejado mucho del camino, pero ya en un espacio tan corto habían visto cicatrices de las antiguas guerras y las heridas más recientes infligidas por los orcos y otros servidores abominables del Señor Oscuro. Un foso abierto lleno de inmundicias y detritus, árboles arrancados sin razón y abandonados a la muerte, como con runas siniestras o el funesto signo del ojo tallado a golpes en la corteza. Sam, que gateaba indolente al pie de la cascada, tocando y oliendo las plantas de los árboles desconocidos, olvidado por un momento de Mordor, despertó de súbito a la realidad de aquel peligro omnipresente. Por un momento se han dejado engatusar por el agua, el frescor, el aroma mediterráneo, el olivo, el laurel, el enebro, el tomillo, pero sí en un territorio de guerra donde se ven los estragos de los orcos, que son básicamente estragos contra la belleza
y en pos de la fealdad, ¿no? Fijaos la frase tan potente, ¿no? Que describe cómo sentía Tolkien las cosas cuando dice árboles arrancados sin razón y abandonados a la muerte. Sabéis que Tolkien no era ecologista al modo moderno, pero tenía una visión sacra de la naturaleza. La naturaleza era sagrada y manifestación de Dios y del Espíritu Santo, de la labor de los dioses al modo hierofánico de los platónicos. Y eso está siempre muy presente en su obra. Y los orcos son la mano putrefacta que corrompe la naturaleza. Entonces dice, al tropezar de pronto con un círculo todavía arrasado por el fuego, descubrió en el centro una pila de huesos y calaveras rotos y carbonizados. La rápida y salvaje vegetación de zarzas y escaramujos trepadores empezaba ya a tender un velo piadoso sobre aquel testimonio de una matanza y un festín macabros. Los orcos habían estado comiendo allí, posiblemente incluso carne humana. Se apresuró a regresar junto a sus compañeros, mas nada dijo de lo que había visto. Era preferible que los huesos descansaran en paz y no exponerlos al toqueteo y al hociqueo de Gollum. Fijaos, ¿no? Están en territorio de guerra. No se han acercado a la Puerta Negra, están tratando de dar un rodeo, salen de las tierras machacadas por la negrura de Mordor, encuentran un paisaje mediterráneo que les engatusa y les hace, sobre todo a Sam, plantearse, ¿no?, esas hierbas aromáticas para un buen guiso, pero siguen en territorio de guerra y ven los estragos de Mordor a través de esos zarpazos que dan los orcos destruyendo árboles gratuitamente. Más adelante dirá, de todos modos, Gollum no aceptaría dar un paso bajo la mirada de Cara Amarilla, así le llama al sol, tan pronto como ésta asomara por detrás de las crestas sombrías del Ephel Duaz. Gollum se enroscaría desfalleciente, aplastado por la luz y el calor. Durante la caminata, Sam había estado pensando seriamente en la comida. Fijaos, Sam va pensando en la comida, consciente de que está en un territorio todavía peligroso, y a la hora de organizarse los pasos está claro que Gollum sigue estando marcado por la oscuridad del anillo. A cara amarilla, como le llama el sol, Gollum no lo aguanta. Si lo tiene que sufrir, se enrosca desfalleciente, aplastado por la luz y el calor. Más adelante leemos esto muy interesante, dice, además, al cabo de una larga noche de marcha y después de haberse bañado y bebido, los hobbits sentían más hambre que nunca. Una cena o un desayuno junto al fuego, en la vieja cocina en bolsón tirado, eso era lo que añoraban en realidad. Se le ocurrió una idea y se volvió hacia Gollum. Gollum acababa de escabullirse y se deslizaba a cuatro patas por la cama de lechos. Gollum, dijo Sam, ¿a dónde vas? ¿De caza? A ver, viejo fisgón, a ti no te gusta nuestra comida y tampoco a mí me desagradaría un cambio. Tu nuevo lema es siempre dispuesto a ayudar. ¿Podrías encontrar un bocado para un hobbit hambriento? Sí, tal vez sí, dijo Gollum. Sméagol siempre ayuda si se lo pide. Bien, le va a pedir que se salga a cazar. ¿Y sabéis que va a conseguir cazar? Unos conejos. Unos conejos con los que Sam va a estar dispuesto a preparar un guiso. De pronto le volvió a la mente la imagen de Frodo acostado y dormido en la casa de Elrond, después de la terrible herida, ¿verdad? Y dice, en ese entonces, mientras lo velaba, Sam había observado que por momentos una luz muy tenue parecía iluminarlo interiormente. Ahora la luz brillaba más clara y más poderosa. El semblante de Frodo era apacible. Las huellas del miedo y la inquietud se habían desvanecido. Y sin embargo, recordaba el rostro de un anciano, un rostro viejo y hermoso, como si el cincel de los años revelase ahora toda una red de finísimas arrugas que antes estuvieron ocultas, aunque sin alterar la fisonomía. Sam, claro está, no expresaba de esta manera sus pensamientos. Sacudió la cabeza, como si descubriera que las palabras eran inútiles, y luego murmuró, lo quiero mucho. Él es así y a veces, por alguna razón, la luz se le transparenta. Pero sea transparente o no, yo lo quiero. Fijaos qué bonito, porque en esta escena en la que, por un lado, Sam está negociando con Gollum la posibilidad de hacerse con unos conejos para prepararse un guiso y darse el gustazo, descubre que su amigo, su querido amigo Frodo, está dormido y que de él emana una luz interior que le transparenta. A pesar de estar cansado, a pesar de que parece envejecido, dice, recordaba el rostro de un anciano, un rostro viejo y hermoso,
hay una luz dentro de él. Esto es muy importante porque Sam, a su manera, sabe que Frodo es el portador del anillo. A su manera sabe que hay algo sagrado en ese hobbit sufrido que, como si fuera el Calvario, va a recorrer todo un vía crucis hasta el monte del destino, salvando entre comillas a la Tierra Media a cambio de torturar su alma en ese camino, en la pasión de Frodo. Entonces es muy bonito cómo a veces se traslucen, ¿no? Yo creo, las intuiciones básicas, ¿no?, de la ideología básica que tiene Tolkien respecto de lo cristiano, de lo espiritual, de lo católico. Más adelante leemos. Sam, sin embargo, no tenía nada que decir contra los conejos, al menos contra el conejo cocido. Todos los hobbits, por supuesto, saben cocinar, pues aprenden ese arte antes que las primeras letras, que muchos incluso no aprenden jamás. Pero Sam era un buen cocinero, hasta desde el punto de vista de un hobbit, y a menudo se había ocupado de la cocina del campamento durante el viaje, cada vez que le era posible. Yo creo que esto es que Sam es el gran hobbit, ¿verdad? No solo le gusta cocinar, sino que es un gran cocinero hobbit. Es como decir, todos nacieron para ser cocineros en esa tierra. Les gusta sentarse a comer y disfrutar de la comida. Dice, no había perdido aún las esperanzas de utilizar los enseres que llevaba en el equipaje. Un yesquero, dos cazuelas pequeñas. En ellas guardaba una cuchara de madera y algunas broquetas. Y escondido en el fondo del equipaje, en una caja de madera chata, un tesoro que mermaba irremediablemente. Un poquito de sal. Pero necesitaban un fuego y también otras cosas. Bien, está claro que Gollum le va a cazar los conejos y van a darse un momento de gusto, de prepararse un guiso. Y bueno, pues enciende el fuego y salta Gollum asustado. Hobbits estúpidos y locos, no hagáis eso. Dice, esas lenguas rojas e inmundas, así llama al fuego Gollum, esas lenguas rojas e inmundas. Fuego es peligroso, quema, mata y atrae a los enemigos. No lo creo, dijo Sam. No veo por qué si no le ponemos encima nada mojado que haga humo. Pero si lo hace, que lo haga. Correré el riesgo de todos modos. Voy a guisar estos conejos. Dice, algunas hojas de laurel y un poco de tomillo me bastarán. Y dice Smigol, a Smigol no le gustan las hierbas hediondas. A Smigol no le gusta el sol, no le gusta el calor del fuego y no le gustan las hierbas que huelen bien. La mejorana, el tomillo, el laurel, el cantueso, el encanto del aroma de las plantas mediterráneas. El agua empezó a hervir. La luz del día creció, calentando el aire. El rocío se evaporó en la hierba y las hojas. Pronto los conejos desmenuzados burbujeaban en la cazuela junto con el ramillete de hierbas aromáticas. Sam se prepara un buen guiso, un estofado de conejo. ¡Qué riquito! Sentados en el borde del helechal, Sam y Frodo comieron el guiso directamente de las cazuelas, compartiendo el viejo tenedor y la cuchara. Se permitieron tomar cada uno medio trozo de pan del viaje de los elfos. Pareció un festín. Vamos, tienen un momento de placer joven. Sam consigue generar un momento de placer joven, prepararse unos conejos, un guisito de conejo en el campo. Pero comprendió con un sobresalto que era el humo de la pequeña hoguera que no había tenido la precaución de apagar. Es decir, se echan a dormir, se relajan después de la comida y maldita sea, se les olvida apagar el fuego. Pisoteó vivamente los rescoldos hasta apagarlos, desparramó las cenizas y echó la turba en un agujero. Luego se deslizó hasta donde estaba Frodo, pero ya era demasiado tarde. Van a escuchar unas voces, dice, de ahí venía el humo, y se van a encontrar con 4 hombres. Y van a tener un encuentro que va a tener luego muchas consecuencias, pues va a ser la compañía de Faramir, que acompañan a Faramir. Se les encuentra y dice, elfos, dijo un tercero poco convencido. No, no son elfos. Los elfos no se pasean por Ithilien en estos tiempos. Y los elfos son maravillosamente hermosos, o por lo menos eso se dice. Lo que significa que nosotros no lo somos, supongo, dijo Sam. Muchísimas gracias. Y cuando hayáis terminado de discutir acerca de nosotros, tal vez queráis decirnos quiénes sois vosotros y por qué no dejáis descansar a 2 viajeros fatigados. Y entonces, fijaos, le dice, yo soy Faramir, capitán de Gondor, mas no hay viajeros en esta región, solo servidores de la Torre Oscura o de la Torre Blanca. Pues nosotros no somos ni una cosa ni otra, y viajeros somos, diga lo que diga el capitán Faramir. Entonces, decidme enseguida quiénes sois y qué misión os trae. Tenemos una tarea que cumplir y no es
este momento ni lugar para acertijos o parlamentos. ¿Dónde está el tercero? Y dicen los hobbits, el tercero, sí, el Fisgón. Se refieren a Gollum. Faramir y sus hombres, aunque Gollum ya se ha escabullido, les ha dado tiempo a verlos. No sé dónde está, dijo Frodo. No es más que un compañero ocasional que encontramos en el camino, y no respondo por él. Si no lo encontráis, perdonadle la vida. Dice, si lo encontráis, perdonadle la vida. Traedlo o enviadlo a nosotros. No es otra cosa que una miserable criatura vagabunda, pero lo tengo por un tiempo bajo mi tutela. En cuanto a nosotros, somos hobbits de la comarca, muy lejos, al norte y al oeste, más allá de numerosos ríos, al norte y al oeste, fijaos, el noroeste como la comarca. Frodo, hijo de Drogo, es mi nombre, y el que está conmigo es Sam Sagan, hijo de Hamfast, un honorable hobbit a mi servicio. Hemos venido hasta aquí por largos caminos desde Rivendell. Faramir se sobresaltó al oír este nombre y escuchó con creciente atención. Teníamos 7 compañeros. A uno lo perdimos en Moria. De los otros nos separamos en Parth Galen, a orillas del Rauros. 2 de mi raza. Había también un enano, un elfo y 2 hombres. Aragorn y Boromir, que dijo venir de Minas Tirith, una ciudad al sur. El hermano de Faramir. Este encuentro es muy bonito en la novela. Este encuentro es muy bonito. Boromir, exclamaron los 4 hombres a la vez. Boromir, hijo del señor Denethor, dijo Faramir. ¿Vinisteis con él? Estas sí que son nuevas, si dices la verdad. Sabed, pequeños extranjeros, que Boromir, hijo de Denethor, era el alto guardián de la Torre Blanca y nuestro capitán general. Profundo dolor nos causa su ausencia. ¿Quiénes sois, pues, vosotros y qué relación teníais con él? ¿Conocéis las palabras del enigma que Boromir llevó a Rivendell? Repitió Frodo. Busca la espada quebrada que está en Imladris, en Rivendell. Imladris también es como llaman en Gondor a Rivendell. Aragorn, a quien he nombrado, es el portador de la espada quebrada, y nosotros somos los medianos de los que habla el poema. Fijaos qué autoconciencia tienen los hobbits de contestar con orgullo a Faramir y decirle, ojo, nosotros somos compañeros de Aragorn, portador de la espada quebrada, que en la leyenda es el legítimo heredero del trono de Gondor, el rey que vendrá, el rey vagabundo que algún día volverá. Y nosotros, los medianos, son esos personajes de los que habla el poema como compañeros en la prueba de la espada rota. Eso lo veo, dijo Faramir pensativo. ¿Y qué es el daño de Isildur? En el poema se habla del daño de Isildur, que es el anillo, ¿no? Y dice, está escondido. Sin duda, aparecerá en el momento oportuno. Y fijaos que va a haber un momento aquí interesante, porque de algún modo Faramir les va a dejar, se van a quedar al cargo de ellos cuidándoles 2 hombres. Y fijaos cómo se despide Frodo de Faramir, que es maravilloso, dice. Adiós, dijo Frodo con una profunda reverencia. Piensa lo que quieras, pero soy un amigo de todos los enemigos del enemigo único. Esta frase es para tatuarla, ¿eh? Piensa lo que quieras, pero soy un amigo de todos los enemigos del enemigo único. Ahí hay una de las claves que ayuda a entender hasta qué punto Frodo y Sam están en el convencimiento radical de su misión. Creo que no siempre se subraya hasta qué punto, a pesar de su humildad y su aparente pequeñez, estos 2 hobbits son auténticos cruzados. Son irrevocables en su cruzada. Son amigos de todos los enemigos del enemigo único y se saben portadores de un secreto, el daño de Isildur, rumbo al monte del destino para destruir el anillo. Y luego, bueno, pues más adelante dirá, ahora, recientemente hemos sabido que el enemigo ha estado entre ellos y que se ha sometido o han vuelto a él. Siempre estuvieron prontos a obedecer, como lo hicieron tantos otros en el este. No hay duda de que los días de Gondor están condenados, tal es la fuerza y la malicia que hayan en él. Se refiere a que hay hombres del sur y del este que se unen a Mordor. Es decir, recordar que para Tolkien Europa es la Tierra Media. Y entonces Europa tiene una fachada atlántica y nórdica entre lo que sería la comarca y al norte de la comarca, mirando como el Atlántico, y unas tierras de interior, a los mares del sur, donde está Gondor, con clima mediterráneo. Pero más al sur y al este, los hombres del sur y los hombres del este han sido seducidos por Mordor.
El ejército de Mordor no solo tiene orcos, sino hombres sureños y orientales que participan como la fuerza de Mordor contra las tierras del oeste, contra las tierras de esa Europa de la Tierra Media que diseña Tolkien. Esto no es un detalle menor, que a mí me parece muy interesante. ¿Sí? Fijaos que dice aquí, sí, malditos sureños. Se dice que antiguamente hubo tratos entre Gondor y los reinos de Harad, en el lejano sur, pero nunca hubo amistad. En aquellos días nuestras fronteras estaban al sur, más allá de las bocas del Anduí. El más cercano de sus ríos reconocía nuestro imperio. Pero eso ocurrió tiempo atrás. Muchas vidas se han sucedido desde que dejamos de visitarnos. Han roto con el sur. Y el sur ahora cae del lado de Mordor. Y más adelante, fijaos, dice, van a tener un momento en el que van a ver el olifante. Van a tener un encuentro con temas de las gentes del sur. Dice, el estrépito se acercaba. Aquí vienen. Mirad, algunos de los sureños han conseguido escapar de la emboscada y ahora huyen del camino. Allá van, nuestros hombres los persiguen con el capitán a la cabeza. Sam, dominado por la curiosidad, salió del escondite y se unió a los guardias. Subió gateando un trecho y se ocultó en la fronda espesa de un laurel. Por un momento alcanzó a ver a los hombres endrinos, vestidos de rojo. Fijaos cómo los llama, endrinos, vestidos de rojo, que corrían cuesta abajo a cierta distancia perseguidos por los guerreros de ropaje verde, que son los de Faramir, ¿verdad? Dice, tenían la túnica escarlata hecha jirones, la loriga de bronce rajada y deformada, las trenzas negras recamadas de oro empapadas de sangre. La mano morena aprisionaba aún la empuñadura de una espada rota. Son hombres de trenzas morenas y de piel morena, ¿no? Entendemos que está haciendo un guiño quizás a lo que serían las personas o las razas del norte de África o de incluso, no sé, del mundo de Oriente Próximo, ¿no? Dice, era la primera vez que Sam veía una batalla de hombres contra hombres y no le gustó nada. La crueldad de la guerra. Pero va a llegar a ver un olifante, dice, asombrado y aterrorizado, pero con una felicidad que nunca olvidaría. Sam vio una mole enorme que irrumpía por entre los árboles y se precipitaba como una tromba pendiente abajo. Grande como una casa, mucho más grande que una casa, le pareció una montaña gris en movimiento. El miedo y el asombro quizás la agradaba a los ojos del joven, pero el Mumak de Harad era en verdad una bestia de vastas proporciones, y ninguna que se le parezca se pasea en estos tiempos por la Tierra Media. Es el olifante, ¿no? Y dice, los colmillos retorcidos como cuernos estaban envueltos en bandas de oro y goteaban sangre. Los arreos de púrpura y oro le flotaban alrededor del cuerpo en desordenados andrajos. Sobre la grupa bamboleante llevaba la ruina de lo que parecía ser una verdadera torre de guerra, destrozada en furiosa carrera a través de los bosques. Y en lo alto, aferrado aún desesperadamente al pescuezo de la bestia, una figura diminuta, el cuerpo de un poderoso guerrero, un gigante entre los endrinos. La película de Peter Jackson, recordar que son como hombres de raza negra los que montan estos elefantes u olifantes. ¿Qué fue de ella? Sam jamás lo supo. Se había escapado para vagabundear durante un tiempo por las regiones salvajes. Fijaos, dice, los hombres de ambos bandos huían despavoridos, pero la bestia alcanzaba a muchos y los aplastaba contra el suelo. Pronto se perdió de vista. ¿Qué fue de ella? Sam jamás lo supo. Mirad, en este capítulo, donde están enfrentándose los restos de los endrinos a las tropas de Faramir y están, ¿no?, una especie de refriega, uno de los olifantes, una especie de este elefante de la Tierra Media, se pierde, ¿no? Se pierde. ¿Qué fue de él? No se sabe. Yo no puedo evitar acordarme de la guerra de Numancia. Los que me conocen, lo he comentado muchas veces, como la primera vez que Roma ataca a Numancia con Fulvio Nobilior al frente, van con elefantes. Y los numantinos consiguen abrir la cabeza a un elefante desde las murallas de Numancia. Y el elefante se vuelve loco y carga contra las legiones. Y el resto de elefantes se vuelven locos y atacan locamente a los romanos. Y aprovechando el desorden, salen los celtíberos y persiguen a romanos y elefantes. Y cuenta Piano que un elefante se pierde, ¿no?, por el altiplano soriano y no se sabe de él. Entonces, la escena me recuerda un poco a la guerra de Numancia, ¿verdad? ¿Os imagináis? Por las tierras de Soria un elefante enloquecido se perdió, o varios elefantes se perdieron. Bueno, Roma y fue derrotada. En esa campaña de Fulvio Nobilior los celtíberos consiguieron derrotar a los romanos.
Si España no estuviera gilipollada, ya habríamos visto una gran película sobre la guerra de Numancia, ¿verdad? Bueno, pues esta escena me recuerda un poco a la guerra de Numancia de los elefantes. Entonces, bueno, finalmente el capítulo se cierra con: era un olifante, dijo Sam, de modo que los olifantes existen, y yo he visto uno. ¡Qué vida! El propio Sam en su humildad dice: ¡qué vida! En cualquier caso, el capítulo es lo fundamental. ¿Qué nos viene a retratar? Pues varias cosas que yo creo que merece la pena señalar. En primer lugar, ¿cómo es la personalidad del hobbit? Esa mezcla de prudencia, de bondad y de gusto campechano y socarrón por las cosas sencillas. Preparar un guiso de conejo con hierbas aromáticas del Mediterráneo que en las tierras del noroeste atlántico, por decirlo así, pues no sale. Al mismo tiempo, la prudencia y conciencia de su misión. Cuando se encuentran con Faramir y la claridad con la que le habla. Somos amigos de todos los enemigos del enemigo único. Y nosotros somos amigos de Aragorn, portador de la espada rota, y sabemos del daño de Isengard. Tienen conciencia total de su misión. Y al mismo tiempo, bueno, pues la maravilla de su humildad y sencillez, de un Sam curioso que quería ver elfos, ¿os acordáis al principio de la novela? Quiere ver elfos, ya los ha visto, y ahora quería ver el olifante. ¡Wow! He visto un olifante, está deseando volver a la comarca y contarlo. Para mí es un capítulo muy entrañable, en el que yo creo que nos ayuda a entender cuál es la fortaleza de los hobbits, cuál es la fortaleza paradigmática de ese gran hobbit que es Sam, y por qué en última instancia el verdadero antagonista, como hemos dicho tantas veces, de Sauron, es precisamente la comarca, las gentes sencillas de los valles y colinas del noroeste. Pero Raúl, cuéntanos tú. Normalmente la chanza la suelo hacer al final, pero esta vez voy a hacer al principio porque te corrijo que es como termina el capítulo. Que es una vacilada de Sam digna de que te caigan las gafas de sol y el peta en la boca. Llega y después de repente dice: duerme mientras puedas, le dice Ma Blum, que es uno de los guardias. Pero el capitán volverá, si no está herido, y partiremos cuando llegue. Pronto nos seguirán, no bien de nuevas de combate lleguen a oídos del enemigo, y esto lo tardará. A lo que le responde Sam al tío: partiré en silencio cuando sea la hora, dijo Sam. No es necesario que perturbéis mi sueño. He caminado la noche entera. A lo que Mablus se echa a reír y le dice: no creo que el capitán te abandone aquí, demasiado sagaz, pero ya lo verás por ti mismo. O sea, Sam le dice al guayano: o sea, vosotros cuando vengáis os vais y tal, que a mí no me molestéis, que nosotros tenemos nuestro camino. O sea, que no me contéis vuestras milongas. Sí, bueno, luego se les van a llevar al siguiente capítulo, es Una ventana al oeste, que lo hemos comentado en su momento, recomendamos que lo busquen, Una ventana al oeste, que es otro capítulo muy interesante, con las conversaciones que creo que van a tener con Faramir en ese capítulo, ¿verdad? Hay una conversación muy interesante con Faramir. Pero al fin y al cabo, este capítulo, que parecería a priori un capítulo de transición, sin mucho contenido, como suele pasar a veces, sin embargo a nosotros sí nos parece valioso, porque refleja otra vez, pero de manera muy paradigmática, el encanto de la personalidad de estos hobbits. Tan campechanos, tan humildes, tan divertidos, pero al mismo tiempo tan prudentes y tan persuadidos de cuál es su misión. Y dispuestos a ser orgullosos, si hace falta, de su misión. Y aquí también destacar ese momento en el que Sam se enternece con Frodo. Frodo ya está cansado, ya está machacado, el anillo ya sabéis que le va a joder el alma, Sam no podrá, perdón, Frodo no podrá volver a la comarca y adaptarse a la comarca como sí podrán hacer el resto de los hobbits. Y por eso ya se nos anuncia, ¿no? La luz interior de Frodo, que brilla dentro de él, pero como su rostro ya parece el de un anciano, hay algo ya en él que empieza a pesar, ¿no? El anillo le está destrozando. Entonces, bueno, pues la novela de Tolkien, que tanto nos gusta, la Tierra Media, que tanto nos gusta, con tantos personajes, escenas y momentos entrañables, que son como de un grandísimo cuento de hadas, de una grandísima novela que vuelve, de un grandísimo relato mítico tradicional que vuelve. Bueno, pues tienen en los Hobbits y tienen Sam un momento de especial simpatía con este guiso de conejo, que a mí me enternece pensar que efectivamente Tolkien ama la naturaleza, ama los árboles, ama la vegetación, la flora, y no puede evitar subrayar el carácter mediterráneo que sale en la película de Peter Jackson. No sé si os acordáis de la película de Peter Jackson, esta escena sale cuando Sam ve el olifante, sale cuando Sam prepara los conejos, y el paisaje es mediterráneo, ¿eh? Si tenéis ocasión de ver la película, veréis que se ve la hoja perenne, no la hoja caduca, el tipo de arboleda olivar
encina, ¿no? De pino mediterráneo, en contraste con los paisajes de la comarca y de alrededores, que no han dejado de ser bosques caducifolios, el bosque oscuro, el bosque del roble, del haya, ¿no? Del castaño. Entonces, bueno, me parece bueno, pues ese es el encanto de este capítulo. Pero también, no, también hay una cosa también que es algo que es superficial, bueno, superficial no, lo que está metido muy a fondo y es difícil darse cuenta. Y es que, claro, hay que pensar que la historia empieza en la caída del otoño, que es cuando ellos van hacia abril. Ellos parten en abril cuando empieza el otoño, que tenían que salir en verano y se empiezan a salir en otoño. Y aquí comenta Sam, cuando han llegado al sitio, que ya está bien entrada la primavera. Llevan ya más de 6 meses recorriendo lo que es la Tierra Media ellos. Sí. Y claro, por eso el contraste a lo mejor de los bosques caducifolios y tal, y ahora todo este verde que hay aquí. También piensa que este capítulo viene detrás desde las puertas de Mordor, que aún no hemos leído, y en el que Sméagol cruza la Ciénaga de los Muertos con ellos. Que recuerda que, claro, han cruzado la Ciénaga de los Muertos, que era un sitio peligroso y asqueroso, pero cuando Sí, salen de de ahí vegetación putrefacta, sí, sí. y cuando llegan a Mordor dicen que esto ya peor, porque dicen, en la Ciénaga aún pueden haber estaciones, pero Mordor es un sitio estéril, putrefacto y hediondo durante todo el año entero. Y claro, al salir luego de ahí a un sitio que llevó a ver naturaleza, a ellos les relaja, a ellos, claro, ya esto lo comparan con la comarca. Claro, de donde han salido cuando ven esto dicen, hostia, esto es Goch, Por eso esto se es dan el Gloria. baño, se relajan y aunque Gollum les dice, no encendéis el fuego que atrae enemigos, dice, mira, voy a correr el riesgo. Lo que pasa es que se relajan y se duermen. Pues no apagan el fuego y luego al apagarlo ya el humo ha traído, en este caso no a los orcos, sino a la compañía de Faramir. Y tienen el encuentro con Faramir. El encuentro con Faramir que es muy interesante porque es cuando le dice, íbamos en la compañía con Aragorn, con Boromir, y entonces cuando dice Faramir, ojo, aquí hay daño, aquí hay gato encerrado. De hecho, en el capítulo de Una ventana al oeste, que lo pueden buscar los que nos siguen, verán la conversación tan interesante que hay sobre el daño de Isildur y sobre el anillo. Y cómo Faramir prefiere no saber nada, o sea, sospecha que ha sido eso lo que ha provocado la muerte de su hermano. Lo hemos dicho muchas veces como Faramir al final era una persona mucho más leída, cultivada y preparada para la guerra del anillo que su hermano, que había despreciado el estudio y no comprendía hasta qué punto lo que estaba en juego en Gondor era algo más que el gobierno de la Torre Blanca frente a la Torre Negra. Entonces, bueno, la verdad es que creo que es un capítulo que, aunque no deja de ser de transición, como otros capítulos que hemos leído, siempre las transiciones en Tolkien preparan el terreno muy bien para lo que venga después y, sobre todo, decantan pistas interesantes que necesitamos saber para conectar más con el alma de los personajes, con el alma de Sam, que ha querido hacerse un estofado de conejo con tomillo, laurel, mejorana, cantueso y demás plantas típicas, ¿no?, de la floresta mediterránea, ¿no?, que no son el brezo, no son el brezo ni los helechos, ¿no?, que sería más típico de una vegetación más húmeda, más atlántica. Pero es verdad que han hecho ese viaje, es verdad, del otoño a la primavera. Han cruzado el invierno y han llegado a la primavera y, claro, en el entorno de Mordor no hay estaciones. La Ciénaga todavía, muy poco, pero ya en el entorno de Mordor, cuando van llegando, lo dice, ¿verdad? En el capítulo de la Ciénaga sí lo leímos, lo horrible que es la Ciénaga y ya las puertas de Mordor, la putrefacción que tienen, sí, sí. Y luego además también aquí hay una vuelta a lo férico, que es cuando están haciendo ese camino, ese descenso hacia el sur, siguiendo el Anduin por parte oriental, comenta que va por un camino ancestral en el que de vez en cuando se ven las ruinas, se ven arcos, se ven trozos Sí. de estructuras de unos tipos pasados gloriosos, de los que ya no queda mucho más, pero que el camino recto. Dices, es como un sendero, porque no está limpio, pero es recto, no es como un sendero de un bosque que tendrías que ir haciendo zigzagas. Y claro, ellos van bajando maravillados porque dicen, ostras, este camino, claro, es aquello de imagínate que tú ahora fueses por una antigua vía romana o por un antiguo camino y tal, Sí, una calzada romana, sí, 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 sí. y aunque esté desusada, que tú aún vieses todavía, pues eso, parte de aquella estructura hace 2000 años. Dices, hostia, claro, ese momento para ellos también es un poco mágico y también da un poquito la magia a lo que es la historia esta, cuando que, claro, ya no es Mordor, es cuando lo hizo, empieza a haber colinas, el camino que va siguiendo y tal, Claro, dice, aquí ellos bien hecho. toman conciencia de lo antigua que es esa tierra y esa guerra. La guerra del anillo es una larguísima guerra que viene de siglos atrás. Y siempre que aparecen ruinas, ese es otro elemento, ¿verdad?
el bosque, la naturaleza, los árboles y la vegetación son fundamentales en Tolkien, hasta el punto de que está Bárbol, ¿verdad? Encarnación del numen del bosque y la naturaleza. Y luego están las ruinas. Ocurre con mucha frecuencia que el Señor de los Anillos aparecen ruinas, restos que señalan lo antigua que es esa guerra. Episodios que han ocurrido antes, desde el principio, ¿verdad? Incluso en el primer libro ya ellos cruzan por restos ruinosos de los túmulos, ¿verdad? La quebrada de los túmulos. Entonces, creo que las ruinas juegan un papel fundamental también en la obra de Tolkien para señalar ese carácter efímero de todas las cosas y a su vez lo secular de la guerra de la fuerza del bien contra las fuerzas del mal, de la luz contra la oscuridad. Una guerra secular que va a quedar resuelta, obviamente, con la destrucción del anillo. Entonces es verdad que las ruinas dan a esa atmósfera de que cada paraje está encantado y habitado por el numen del pasado que se proyecta en el presente y por la naturaleza que en sí misma siempre tiene posibilidades de hierofanía, al modo que Bárbol la defiende y la reivindica cuando leímos el capítulo de Bárbol, ¿verdad? Y luego, ojo, yo lo he dicho antes, es importante, los hombres del sur, los hombres endrinos, los hombres morenos de trenzas negras, son descritos mayormente, yo entiendo, como personas de Oriente Próximo o del África Negra. Esto parecería racista, no, maldita sea. Lo vimos también cuando hablamos del pony pisador, ¿verdad? En el pony pisador también se describían personajes así. Entonces, en Tolkien hay una distinción en la que lo que sería el fenotipo, no sé si es la palabra, los rasgos raciales, ¿no? Del Magreb o del mundo de Oriente Próximo y del África Negra, incluso el mundo oriental, son los que son seducidos por Mordor, los hombres seducidos por Mordor. Y luego en Europa, desde el Mediterráneo de Gondor al Atlántico de la comarca, al noroeste de la comarca, por regiones más al norte, donde se esconden a veces los montaraces, pues nos resuena lejanamente un poco a la idea de Europa. Como por otro lado ocurre en la era Iboria de Conan. Todos los que hemos visto, ¿no? El mapa de la tierra Iboria de Conan era una traslación de Europa, incluso con clima, vegetación y algunos nombres. Entonces es normal, bueno, pues también que Tolkien haga ese guiño, ¿no? a Europa, que es al fin y al cabo donde él está ubicando la guerra de Mordor. Claro, pero es que además, también, claro, ya no es porque sea racista o no sea racista, es que ya te dice, o sea, si esto ya te dejo pasar ya el Silmarillion. Los hombres que llegan al oeste, los primeros que llegan, que se juntan con los elfos, que son los que sean los hombres del oeste, serán los hombres que lucharán de parte de los Valar, porque los otros muchos caerán bajo la mano de Melkor. Eso es, Pero el que, Silmarillion ya aparece, exacto, claro, sí. luego llega Sauron y lo mismo, a los hombres que se quedan en la Tierra Media, que no son la gente de Gondor, hay que la gente de Númenor, también los esclaviza y los utiliza. Y luego son los numenoreanos, cuando atacan la Tierra Media, vuelven a usarla ya a nivel más militar para vencer a Sauron, claro que es la parte occidental y noroccidental que es donde ellos se ponen. Entonces, claro, es lógico que aquello de que la cabra tira al monte, si de nuevo llega nuevo el señor Sauron, ya sea por miedo o por lo que sea, los numenoreanos y los del lejano Hadar se unen. Pero es que hay una cosa que has comentado, aparte, un párrafo que tú has leído en la mitad, pero no lo has leído entero, que es muy interesante, que viene mucho a lo que dijo la última vez, o hace un par de capítulos, el señor Cangrejo, sobre de que el orco es el mal absoluto, y Gollum pues es una criatura del bien que se ha corrompido. Y es cuando hablas de Sam, de la lucha entre los hombres, que dice, es la primera vez que Sam veía la batalla de hombres contra hombres y no le gustó nada. Se alegró de no ver la cara del muerto. Y ahora hay algo importante, se preguntó cómo se llamaría el hombre y de dónde vendría, y si sería realmente malvado de corazón o qué amenazas le habrían arrastrado a esta larga marcha tan lejos de su tierra, y si no hubiera preferido en verdad quedarse allí en paz. Todos estos pensamientos se cruzaron por su mente y desaparecieron en menos de lo que duró un relámpago, y ya, no, es cuando ya aparece lo del Maquil. Pero claro, él mismo se cuestiona, se pregunta de si está ahí por gusto o si está ahí Claro. ¿Qué le ha pasado coaccionado. a un hombre para corromperse tanto que es llevado lejos de su tierra a luchar en una tierra que no es la suya por una causa tan tenebrosa como la de Mordor? Claro, por eso se diferencia el orco de Gollum o el orco de los hombres que luchan del lado de Mordor. Los hombres que luchan del lado de Mordor, su fondo es bueno, pero están envilecidos, ¿no? por la corrupción pecaminosa de Mordor, como le ha pasado a Gollum. Lo explicó muy bien el señor Cangrejo, cuando dijo, con los orcos no hay nada que hablar. En ellos no hay una pizca de bien, son una monstruosidad pura.
Mientras que el caso de Gollum o de los sureños, en ellos todavía hay un bien, una especie de criatura de Dios, una criatura de Dios. Entonces, la verdad es que en Tolkien estas distintas capas de significación espiritual y religiosa no dejan de estar presentes y al mismo tiempo siempre están como sutilmente de fondo. No son el argumento, no es una novela doctrinal teológica, ni pretende ser una alegoría católica ni cristiana. Pero de manera intuitiva, Tolkien no puede evitar trasladar su cosmovisión a la creación fantástica de este cuento de hadas y mitología moderno de raíces celtogermánicas, que es al fin y al cabo el Señor de los Anillos, ¿verdad? Celtogermánicos y católico-británicos, ¿verdad? Claro, pero es Es que el tanto de aunque no seas creyente, aunque fueses ateo, esta párrafo también te redundaría, porque claro, tú puedes decir, a lo mejor no hace el bien común o no se junta con sus iguales, que sean los otros humanos, contra el mal, contra el enemigo, que se llama Melkor Sauron, porque ha sido coaccionado o ha sido amenazado o algo, claro. O sea, esto es un debate moral, ya puede ser un debate moral, o si quieres, puede ser un debate ético también, porque ellos no creen en la moral, creen en la ética. Pero claro, es el que le lleva a este hombre a estar aquí. El bueno, que la Sam verdad es que haga el que sea Sam el que haga esa disquisición, que sí es algo que es un párrafo aquí suelto en un libro, pero que te da que pensar. bueno, la verdad es que trasladando incluso a una cosa mucho más, no, saliendo de la novela, siempre ha dado la posibilidad de la corrupción de hombres y mujeres, de seres humanos alrededor de la maldad. Me estoy acordando ahora del Daesh, ¿os acordáis, no? Del califato loco aquel, las monstruosidades y abominaciones que hemos llegado a ver alrededor del salafismo. Entonces, como Sauron, a través del islamismo, corrompe las almas hasta generar los orcos de Alá. Los orcos de Alá, los hemos visto. Entonces, el cultivo de la virtud, el cultivo de la virtud es el que te protege de la corrupción. La virtud y los valores no son lo mismo. Los valores cambian según los lugares, según las épocas, y a veces los valores pueden ser subversivos, pero las virtudes no. O sea, la sabiduría, el valor, la honestidad, la integridad, esos son virtudes para siempre. Entonces, las virtudes son las que realmente nos arman frente a Sauron. Aragorn es un hombre virtuoso. La integridad de Aragorn deriva de que es absolutamente virtuoso y cultiva la nobleza, el honor, la generosidad, la humildad, la valentía, la prudencia, la sabiduría. Entonces, creo que en la obra de Tolkien, efectivamente lo que se remarca es mucho más lo virtuoso que una mera moral de valores. La moral de valores termina siendo una moralina, que muchas veces deriva en puro puritanismo y otras veces en mero relativismo, mientras que las virtudes no son relativizables. Todo el mundo le gustaría que sus hijos tuvieran sabiduría, honor, nobleza, humildad, generosidad, grandeza de alma, cordura, prudencia, ¿verdad? Entonces, creo que lo que ocurre es que en Tolkien son los personajes virtuosos los que realmente pueden confrontar a Sauron. Y virtuoso es Aragorn desde su nobleza aristocrática, pero virtuosos son los hobbits desde su sencillez plebeya o villana. Villana es lo correcto, villana, no plebeya, villana. Desde su sencillez villana de aldea, la virtud. Y desde la nobleza aristocrática de Aragorn, la virtud. Y desde la sabiduría mágica de Gandalf, la virtud. Gandalf, Aragorn y los hobbits son virtuosos. Desde la aristocracia y la nobleza que hereda el trono de Aragorn. Desde la sencillez de la vida villana y campesina en las aldeas y colinas de la comarca en los hobbits. Y desde la tradición sapiencial y el guardián de la tradición que supone Gandalf, la virtud. Y es en ese ejercicio virtuoso que se genera el escudo frente a la corrupción de Sauron, que vemos
en los hombres sureños, en los hombres endrinos, en esos hombres que he dicho yo como del África Negra o de Oriente Próximo, por entendernos salen así incluso la película de Peter Jackson, y que pueden llegar a corromper, por supuesto, a hombres blancos, como le puede pasar a Boromir, ¿verdad? Entonces creo que es interesante ver esa manera que tiene Tolkien de subrayar indirectamente la virtud. Que el caso de Sam es increíble, ¿no? Fijaos con qué amor mira a Frodo. Es un amor incondicionado, desinteresado, de amistad pura y de admiración. Y al mismo tiempo la sencillez y cordura con la que los dos, Frodo y Sam, conversan con Boromir, perdón, con Faramir, y son capaces de decirle, no, 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 conocemos el poema, el portador de la espada rota, el daño de Isildur, y somos amigos de todos los enemigos del enemigo único. Y dejan a Faramir sorprendido, hasta el punto que después sabemos que tendrán esa conversación tan interesante del capítulo que se llama Una ventana al oeste. Y bueno, no sé si por tu parte alguna cosita más. Sí, yo la última flipada ya sería, ahora que has comentado lo de los tres arquetipos de Aragorn, Gandalf y los hobbits, que no exactamente, pero se podrían extrapolar a los tres arquetipos de la República de Platón y de lo que es el ser humano correcto, ¿no? Que sería la mente, la sabiduría, que sería Gandalf, los brazos o el físico, o el valor o el coraje, que sería Aragorn, que sería la Aragón, segunda sí. casta, y luego el que hace la labor, el que trabajador, la El masa, villano, sí. el villano, que serían los hobbits. Es el modelo trifuncional indoeuropeo, llamado así por Georges Dumézil, el famoso indoeuropeísta, y que, bueno, sigue siendo usado en un montón de sistemas de trabajo, de hermenéuticas del mundo de la protohistoria. La sociedad trifuncional que aparece recogida en la República de Platón, pero que está también en los celtas cuando son descritos por Julio César. Entonces, la casta sapiencial, los sabios, la casta protectora, los guardianes, la casta productora, los villanos. Entonces, cada uno de ellos formando parte de un conjunto orgánico que es el de la sociedad tradicional. Si es que la sociedad tradicional, bueno, también lo decimos siempre, ¿no? En las leyes de Manu, en la isla, brahmanes, satrillas, vaisas y sudras. Las dos castas, el Vaisa y el Sudra, formarían parte de la casta productora, serían los hobbits, ¿verdad? Los que producen, comercian y generan la riqueza, la prosperidad. Los satrillas, los que protegen, los que guardan, los que gobiernan, servir y proteger. Y los brahmanes, que son como los druidas, los sabios, los que guardan la tradición. Ese mismo modelo está entonces. Gandalf como guardián de la tradición y archidruida, Aragón como rey supremo y el más noble de los nobles, y los hobbits como el calor, la cordura y al mismo tiempo la prosperidad, la riqueza, el gusto por las cosas, la sensualidad de la comida, de la amistad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que opera ahí es el orden trifuncional indoeuropeo, que ha estudiado tanto Georges Dumézil en infinidad de mitos, leyendas y tradiciones de todo el orbe indoeuropeo, desde Irlanda hasta el Ganges, y que por supuesto aparece en la República de Platón. Es Sí, que la pero República de Platón es la manera de hacer filosofía política a partir del orden trifuncional indoeuropeo, que se reproduce en el orden estamental medieval, ojo. En el orden estamental medieval se vuelve a reproducir. Ahora, además, que una casta sacerdotal, que una casta sapiencial, no es lo mismo una casta sacerdotal que una casta sapiencial. En parte ahí es donde está el caballo de Troya de la cristiandad medieval, de cómo va a acabar rompiéndose por dentro, pero el orden estamental medieval apunta en esa misma dirección. sí, pero yo me refiero a que las tres virtudes se pueden también aplicar al ser humano, a ti, para ti trabajar a ti mismo. Que es, Sí, tienes que claro. tener las virtudes de tu sabiduría, que es tu cabeza, es tu cerebro, las del coraje y el valor, o la del guerrero, que son tu corazón, y Sí, luego la del labor o la del o el manufactor, que son tus manos, que es sí, tu sí, 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 trabajo. sí. Se pueden también Sí, aplicar sí. al ser humano en sí. O sea, que las Tú tres virtudes mismo se pueden tienes aplicar. que ser una república ordenada. Tú mismo tienes que ser una república bien ordenada y bien gobernada. Dentro de ti tiene que haber un guardián de la tradición, el sabio que dirige, organiza. Y no es el que organiza, el sabio es el que dice el significado, el sentido y lo que debe ser hecho. Y luego el satrilla es el rey que gobierna bajo el consejo del sabio, como Merlín y el rey Arturo, como Gandalf y Aragorn. Y luego la fuerza de trabajo, la laboriosidad de tus manos, de tu inteligencia, de lo que hagas para ganarte la vida. Entonces sí, uno tiene que saber tener dentro de sí mismo a Gandalf, a Aragorn y a Sam. Uno tiene que saber tener dentro de sí mismo al Brahman, al Satrilla y al Sudra. O
sea, tenemos que saber tener los tres órdenes dentro de nosotros mismos. El sabio, que te da el sentido, el significado, que te dice de qué va esto y por qué. El que entonces gobierna y dirige todas las facultades y posibilidades de tu vida y está dispuesto a luchar y pelear, servir y proteger. Y luego, bueno, pues la parte laboriosa, también el calor humano, el que hace la amistad, el que tiene la parte más social de tu personalidad, pues que también está ahí. Claro. Bueno, pues un saludazo a todos y fuerza y honor, y siempre hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno.